Descubrí que mi esposo tenía una aventura con mi hermana menor justo el día en que planeaba decirle que después de años intentando por fin estaba embarazada de nuestro primer hijo. Yo llevaba casi 6 años casada. Teníamos una vida cómoda en las afueras de Chicago. Nada extravagante, pero estable. Los dos trabajábamos en el sistema de salud, él como radiólogo, yo en investigación clínica. Nos conocimos dentro del hospital, nos enamoramos sin prisa, y nos casamos cuando los dos sentíamos que estábamos listos. Tuvimos nuestras dificultades, claro, como cualquier pareja. Pero nunca, ni una sola vez, imaginé que él podía hacerme algo así. Y mucho menos con ella. Desde el primer año del matrimonio empezamos a buscar tener un hijo. Y fue difícil. Intentos fallidos, pruebas, visitas a clínicas de fertilidad. Esos años fueron duros. Nos costó mantener la fe en que iba a pasar algún día. Yo tenía ovarios poliquísticos, y el tratamiento me hizo ganar peso, perder energía, y hasta pelear conmigo misma. Él siempre fue más reservado con sus emociones. A veces parecía que ni siquiera le importaba tanto, y eso dolía. Pero yo seguía. Seguía porque quería creer que todo iba a valer la pena. La vida, mientras tanto, seguía. Mis padres se mudaron a otro estado, y mi hermana menor, sí, ella, se vino a vivir cerca de nosotros para empezar su residencia médica. Le ofrecimos quedarse en nuestro sótano mientras encontraba un lugar propio. Una solución temporal que terminó extendiéndose por casi un año. Durante ese tiempo, yo pensaba que estábamos más unidos que nunca como familia. Cocinábamos juntos, veíamos series, incluso hacíamos ejercicios en el patio. Mi hermana y yo nunca habíamos sido demasiado cercanas creciendo, éramos muy distintas, pero de adultas encontramos una especie de complicidad. Yo la admiraba, aunque nunca se lo dije. Era brillante, ambiciosa, extrovertida, y por momentos, un poco inconsciente. Con mi esposo, ella siempre fue simpática, nada que me hiciera sospechar. Se reían de los mismos chistes médicos, hablaban de libros o series que a mí no me interesaban. Yo a veces me sentía fuera de lugar en mi propia casa, pero no lo veía como algo malicioso. Pensaba que era solo una afinidad natural, y que de alguna manera era lindo que se llevaran bien. Nunca imaginé lo que estaba pasando por debajo de mi nariz. Cuando por fin me enteré de que estaba embarazada, sentí que todo había valido la pena. Fue un lunes cualquiera, temprano en la mañana. Me levanté sintiéndome distinta, como si algo hubiera cambiado en mi cuerpo. Compré un test casero después de salir del laboratorio y lo hice en el baño del hospital. Vi las 2 líneas y me quedé ahí sentada, con el corazón latiendo como un tambor. No grité, no lloré, solo me quedé en silencio, como si ese momento no pudiera ser real. Después de años de intentarlo, ahí estaba. Una vida dentro de mí. Decidí no decirle nada a nadie aún, ni a mis padres, ni a mis amigas, ni a mi esposo. Quería que fuera especial. Planeé decírselo en nuestro restaurante favorito en Evanston, un sitio pequeño que solíamos visitar cada vez que queríamos celebrar algo grande. Había hecho una reserva, tenía un sobre con la ecografía que pensaba entregarle como si fuera un menú. Estaba tan nerviosa como emocionada. Quería ver su cara, imaginarme nuestro futuro juntos, pensar en cómo íbamos a decorar la habitación del bebé. Pero todo se fue a la mierda esa noche. Y cuando digo todo, es todo. Cuando lo recogí del hospital, estaba raro, callado, frío. No era la primera vez que volvía así después de un turno pesado, así que no lo tomé muy en serio. En el camino le mencioné que teníamos una reserva especial y me miró como si le estuviera pidiendo un favor absurdo. Dijo que estaba cansado, que mejor pedíamos algo y cenábamos en casa. Insistí. Le dije que era importante para mí. Aceptó, pero sin entusiasmo. Durante el trayecto al restaurante, no dijo una palabra. Yo, nerviosa, solo trataba de imaginar cómo sacar el tema del bebé. Llegamos, nos sentamos. Pedimos, y en ningún momento me miró a los ojos. Algo dentro de mí empezó a apagarse. Había algo que no cuadraba. Lo conocía demasiado bien como para no notar ese vacío en su mirada. Y entonces, sin que nada lo provocara, dejó el tenedor en la mesa, se inclinó hacia adelante y dijo, casi susurrando, tengo que decirte algo. Y no quiero que lo escuches de otra persona. El tiempo se detuvo. Lo miré. Esperando. Pensando que me iba a decir que le habían ofrecido un traslado, o que había perdido su puesto, o que tenía algún problema médico. No, nada de eso. Dijo, te he sido infiel. Y fue con alguien que conoces. Mi garganta se cerró. No podía respirar. Y aunque no dijo su nombre todavía, en mi cabeza una voz gritaba el suyo. Como si lo hubiera sabido todo el tiempo pero no hubiera querido escucharlo. Con tu hermana. No me acuerdo de qué pasó en los siguientes 10 minutos. No sé cómo describir lo que sentí exactamente en ese momento. No tengo una palabra precisa para esa combinación de parálisis, asco, incredulidad, dolor y rabia que me llenó el cuerpo. Me quedé ahí sentada, frente a él, viendo cómo sus labios se seguían moviendo, diciendo cosas que ya ni escuchaba,
porque lo único que podía oír era un zumbido sordo dentro de mi cabeza. Un murmullo que se mezclaba con el ruido del restaurante, las risas de otras mesas, los platos chocando en la cocina. La vida seguía allá afuera, y yo sentía que me estaba desmoronando por dentro. No lloré. No le grité. No hice ninguna de esas cosas dramáticas que uno se imagina cuando se enfrenta a una traición así. Me quedé en silencio, congelada. Me tomó varios segundos levantar la vista, mirarlo directo a la cara y preguntarle simplemente, ¿desde cuándo? No, ¿por qué? No, ¿cómo pudiste? Solo eso. ¿Desde cuándo? No sé qué esperaba. Tal vez que me dijera que fue un error, que pasó una sola vez, que estaba arrepentido. Pero no. Me miró como si le hubiera pedido una dirección cualquiera, como si no acabara de destruir mi mundo, y dijo, hace unos 6 meses. Comenzó después de que ella terminó con su ex. Estaba deprimida. Nos acercamos, como si fuera algo tierno, como si mi hermana metiéndose a mi cama, porque eso fue lo que hizo, simbólicamente y quizás literalmente también, fuera algo que simplemente pasó. Como si yo no hubiera sido parte del escenario, como si mi existencia no importara. Todo ese tiempo ella venía a la casa, cenaba con nosotros, me preguntaba por mis tratamientos, me decía que me veía más animada, sonreía, me abrazaba. Y todo era una mentira. Seguí preguntando, no porque quisiera detalles morbosos, sino porque necesitaba entender. Tenía que saber cuánto de mi vida había sido una farsa. Me dijo que todo empezó por accidente una noche que tomaron vino en el sofá mientras yo trabajaba en el laboratorio, que hablaron durante horas, que se sintieron conectados, y después, que ella lo besó. Y él, por supuesto, no supo cómo detenerla. Todo eso me lo dijo con esa misma expresión inexpresiva, casi como si me estuviera leyendo un reporte clínico. Y yo, estúpida de mí, aún pensaba en el sobre que tenía escondido en mi bolso, con la ecografía. Pensaba en cómo había planeado decirle que iba a ser padre. Y ahora ahí estaba yo, tragándome el vómito de la decepción mientras él me confesaba que se había acostado con mi propia hermana. ¿Saben qué es lo peor? Que en un momento de locura absurda, me sorprendí pensando si eso significaba que ya no quería tener un hijo conmigo. Como si eso importara. Como si todo lo que acababa de decir no fuera suficiente para mandar toda la relación al carajo. No terminé la cena. No dije nada más. Me paré de la mesa, agarré el bolso y salí caminando sin mirar atrás. Él no me siguió al principio. Solo pagó la cuenta, o eso supongo, y después empezó a llamarme al celular. Insistente. Pero yo no quería escucharlo. Me subí al coche temblando. No lloraba todavía. No podía. Tenía que concentrarme en no estrellarme contra algo. Solo quería llegar a casa y desaparecer. Cuando entré, lo primero que hice fue correr al baño y vomitar. El cuerpo ya no podía aguantar más. Luego me senté en el suelo del pasillo, con la espalda contra la puerta cerrada, sintiendo como por fin las lágrimas comenzaban a salir. No como en las películas, con un sollozo dramático. No. Era como si mi cuerpo estuviera drenando todo al mismo tiempo. Una cosa física. Como si me estuvieran arrancando algo desde dentro. Pasaron tal vez 20 minutos hasta que oí la puerta abrirse. Él había llegado. Llamó mi nombre. No respondí. Subió las escaleras. Golpeó la puerta del baño. Su voz era suave, como si nada hubiera pasado, como si pudiera arreglar esto con una conversación. Le grité que no se atreviera a tocarme, que no dijera una palabra más, que no quería escucharlo jamás. Me metí a nuestra habitación, bloqueé la puerta con el mueble más pesado que pude mover y me tiré en la cama, aferrada a la almohada como si eso me pudiera proteger de lo que acababa de descubrir. Pasé la noche ahí. No dormí. Solo pensé. Pensé en mi hermana. En todas las veces que me miró a los ojos y me mintió sin pestañear. En todas las veces que me aconsejó no rendirme con el tratamiento. Pensé en cómo se sentaba en el mismo sofá donde yo había visto películas con él, sabiendo que había dormido con él. Pensé en cómo ni una sola vez se le notó culpa. Ninguna señal. A la mañana siguiente, antes de que él despertara, salí de la casa. Fui al hospital y pedí hablar con una psicóloga. No sabía ni qué iba a decirle. Solo sabía que si no hablaba con alguien, algo dentro de mí iba a romperse de forma irreversible. Y ahí, en ese pequeño consultorio blanco, con olor a desinfectante y silencio contenido, fue donde dije por primera vez la frase completa en voz alta. Mi esposo me engañó con mi hermana y estoy embarazada de él. La psicóloga solo asintió. No hizo ningún gesto de sorpresa. Me miró como si supiera exactamente lo que significaba eso, como si ya lo hubiera escuchado antes. Y en ese momento supe que lo peor aún no había pasado. Porque esa era solo la primera capa. Quedaban muchas más por debajo. Y todas iban a doler. Volver a casa después de esa sesión fue como entrar a una zona contaminada. Cada rincón tenía la sombra de lo que había pasado. Todo lo que antes era familiar ahora me daba náusea. El sofá. La cocina. El pasillo. Incluso el aire se sentía distinto, más denso, como si la traición se hubiera impregnado en las paredes. Él no estaba cuando llegué.
Y eso me dio unos minutos de paz. Aproveché para empacar algo rápido. No tenía un plan, pero sí una urgencia en el pecho que me decía, sal de aquí antes de que esto te consuma. Guardé 2 mudas de ropa, el cargador, el test de embarazo, porque todavía no sabía si lo quería tirar o guardar, y el sobre con la ecografía. Todo cabía en una mochila pequeña. Ni siquiera pensé en llevar más, solo necesitaba desaparecer. Mi hermana me llamó esa misma tarde. Ver su nombre en la pantalla del teléfono fue como una bofetada. Tardé unos segundos en procesar que, efectivamente, ella estaba llamando. No contesté. Apagó el teléfono. Lo siguiente que supe fue que me escribió por WhatsApp. Un mensaje larguísimo, lleno de frases tipo no sé qué decirte, fue un error, te juro que me duele, jamás quise hacerte daño. Todas palabras vacías. Me sentí insultada. ¿Cómo puedes pasarte meses acostándote con el esposo de tu hermana y luego escribirle jamás fue mi intención lastimarte? ¿Qué clase de hipocresía es esa? No le respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que si empezaba, no iba a poder parar. Y yo no necesitaba vaciar mi rabia con ella por texto. Necesitaba irme. Respirar aire que no estuviera mezclado con su perfume ni con el olor de su traición. Terminé en la casa de una excompañera del hospital con la que nunca había sido particularmente cercana, pero que me ofreció su sofá por unos días cuando se enteró de la situación. Dormir en un lugar ajeno fue incómodo, pero me dio perspectiva. Estando lejos, empecé a entender lo podrida que se había vuelto mi rutina sin que yo me diera cuenta. Vivía con 2 personas que me traicionaban y sonreían a diario en mi cara. Personas que fingían ser familia. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo pude estar tan ciega? Esa noche, por primera vez en días, dormí. Al día siguiente, él volvió a buscarme. Me mandó un correo. No un mensaje, ni una llamada. Un correo como si estuviéramos resolviendo un problema laboral. Decía que quería hablar, que las cosas no eran tan simples como parecían, que él todavía me amaba. Me pidió que lo escuchara, que podía explicarlo. Me sentí enferma al leer esas palabras, como si de verdad creyera que había algo que explicar. Como si una charla pudiera deshacer lo que hizo. Ignoré el correo. Me enfoqué en lo que venía, la ecografía real. Esa cita ya estaba agendada antes de que todo esto explotara, y decidí que no iba a perderla por culpa suya. Fui sola. Vi al embrión en la pantalla y escuché los latidos por primera vez. Y fue ahí cuando rompí. Porque ese sonido, ese pequeño pulso acelerado, me sacudió por dentro. No era solo mío. Era de alguien que no había pedido nacer en medio de este desastre. Una vida que venía en camino. Y en ese instante me sentí responsable de protegerlo. No sabía cómo iba a hacer. No sabía si iba a poder hacerlo sola. Pero supe, sin ninguna duda, que no podía criar a ese bebé en el mismo ambiente donde su padre y su tía se revolcaban a escondidas. Volví a casa esa tarde, solo para recoger más cosas. Él estaba ahí, sentado en la cocina, como si todo estuviera bien. Me miró como si me estuviera esperando para arreglarlo todo. No sabía todavía que yo había escuchado los latidos, que había visto a su hijo por primera vez. Le dije que me iba, que necesitaba tiempo, espacio, distancia. No se inmutó al principio. Solo preguntó, ¿a dónde vas? No te interesa, respondí. Me sentía rara, como si ya no fuera yo, como si una versión más fuerte y fría de mí hubiera tomado el control. Lo miré con un asco que no pude disimular. Era un extraño. No quería ni respirar el mismo aire que él. Y entonces lo soltó, con una voz apenas audible. Ella no sabía que estaba embarazada. Mi mundo volvió a crujir. ¿Ella? ¿No sabía? Eso significaba que ya le había contado a mi hermana antes que a mí. Que ya habían hablado entre ellos, que ya habían compartido ese dato, que ella ya sabía lo suficiente como para tener opiniones sobre mi embarazo antes incluso de que yo tuviera la oportunidad de contárselo. Me di la vuelta, subí las escaleras, empaqué el resto de mis cosas sin decir una palabra más. Él gritó mi nombre desde la sala. Me siguió hasta la puerta. Pero no trató de detenerme. Creo que en el fondo sabía que no había nada que pudiera decir para remediarlo. Esa noche me quedé en un motel barato a las afueras de la ciudad. Lloré en una cama con sábanas ásperas, mientras afuera pasaban autos que no iban a ninguna parte. Me sentí sola. Tan sola como jamás me había sentido en mi vida. Pero también sentí algo más. Una determinación nueva. Algo que nunca había tenido que usar hasta ahora. No iba a volver con él. No iba a ceder. No iba a permitir que mi hijo creciera viendo a su madre arrastrarse detrás de un traidor. Y a partir de ese momento, cada decisión que tomé fue con ese objetivo. La mañana siguiente me desperté con la boca seca, la cabeza pesada, y un sentimiento de urgencia en el pecho que no sabía cómo nombrar. Era como si mi cuerpo quisiera moverse, hacer algo, tomar control de lo poco que aún podía rescatar. No era tristeza lo que sentía en ese momento, era fuego, era furia. Encendí el teléfono después de haberlo tenido apagado desde la noche anterior. Notificaciones de llamadas perdidas, mensajes de él, de ella, de mi madre,
De una amiga del trabajo que claramente ya sabía que algo estaba mal. Todo el mundo quería saber algo, pero yo todavía no estaba lista para hablar. Pasé una hora mirando el techo, intentando trazar un plan. No quería improvisar más. No podía seguir escapando a la casa de alguien o pagando moteles con la misma ropa sudada en la maleta. No solo por mí, sino por el bebé que ahora era parte de esta ecuación. Me obligué a pensar en frío. Tomé el celular, llamé a mi madre. Cuando atendió, me bastó escuchar su voz decir «¿Qué pasó?», para romper. Y rompí con todo. Le conté. Sin filtros. Con cada palabra que salía de mi boca, el dolor iba tomando forma. Y cuando dije la frase que me revolvía el estómago, me fue infiel con mi hermana, mi madre se quedó muda. Hubo unos 10 segundos en los que solo se escuchaba su respiración. Y después dijo lo que yo no esperaba oír, ¿estás segura? Ahí fue cuando supe que todo iba a complicarse aún más. La gente cree que cuando algo así ocurre, los padres van a elegir lo correcto. Pero no a veces, los lazos familiares no se rompen con la misma facilidad con la que se rompe la confianza. Mi madre necesitó tiempo para procesarlo, y eso lo entiendo. Pero en ese momento, su reacción me dolió como una segunda puñalada. No porque me dijera que estaba mintiendo, sino porque me pidió pruebas. Como si el solo hecho de que yo lo dijera no fuera suficiente. Le mandé capturas de pantalla. Porque sí, ya había revisado el teléfono de mi esposo. Lo había hecho el día anterior, cuando volví a casa brevemente. Sabía su contraseña, nunca la cambió, y me metí en su galería de chats con mi hermana. Ahí estaban. Mensajes con doble sentido. Fotos. Conversaciones privadas que dejaban claro que esto no era un error de una sola noche, como él quería hacerlo parecer. Era una relación paralela, llena de complicidad, de secretos, de burlas a mi espalda. En uno de los mensajes, mi hermana le decía: «Hoy ella me preguntó si pensabas que esta vez el tratamiento funcionaría». Me dan ganas de decirle la verdad en la cara. Ese texto me aplastó. Porque no solo me traicionaban, se reían de mí mientras lo hacían. Me humillaban en silencio. Jugaban a ver hasta dónde podían mantener la farsa sin que yo notara nada. Y lo lograron. Me engañaron. Me mintieron. Me convirtieron en una espectadora estúpida de mi propia historia. Cuando mi madre leyó esos mensajes, su tono cambió. Me pidió perdón. Me dijo que no lo podía creer. Me preguntó si estaba bien, dónde estaba, qué necesitaba. Y fue ahí cuando decidí ir a su casa. Ella vivía en un pueblo a poco más de una hora de distancia. No tenía energías para explicar todo de nuevo, ni fuerzas para seguir de un sofá a otro. Solo necesitaba un lugar que no estuviera contaminado con la memoria de ello. Llegué esa misma noche. Mi madre me recibió en la puerta con los ojos hinchados de llorar. Me abrazó fuerte, sin decir nada, como si supiera que cualquier palabra iba a sonar vacía. Dormí en mi antigua habitación, que había sido convertida en una oficina, pero aún conservaba parte de mi adolescencia colgada en las paredes. Me sentí extraña ahí, como si retrocediera en el tiempo, solo que ahora era una mujer rota, con un bebé creciendo dentro, y una historia que pesaba toneladas. Mi hermana, por su parte, empezó a enviar mensajes en modo desesperado, uno tras otro, algunos cortos, pidiendo perdón, otros largos, explicando que no sabía cómo terminó pasando, incluso uno en el que se justificaba diciendo que él era quien la buscaba, como si eso importara. Como si alguien la hubiera obligado. Ninguno de esos mensajes me conmovió. Lo peor de todo es que ella también sabía del embarazo. No desde el principio, claro, pero se enteró apenas le confesó la infidelidad a él. ¿Y qué hizo? Nada. No me llamó. No me escribió para pedirme perdón. No se largó del país. Se quedó callada. Cómplice. Eso me dolió más que cualquier otra cosa. Una tarde, ya instalada en casa de mi madre, recibí una llamada que no esperaba. Era la madre de él. Nunca habíamos sido particularmente unidas, pero siempre mantuvimos una relación cordial. La atendí, por curiosidad. No me imaginaba qué podía querer decirme. Pensé que tal vez iba a pedirme que reconsiderara, que hablara con él, que entendiera a su lado. Pero no. Lo que me dijo me dejó en shock. Ella también lo sabía. O al menos lo sospechaba. Semanas atrás, lo había notado extraño, evasivo, y lo enfrentó. Él no lo negó del todo. Le dijo que estaba confundido con alguien cercano. No dijo el nombre, pero ella lo intuyó. Y eligió callar. Para no meterse. Para no arruinar mi relación. La rabia que sentí en ese momento fue indescriptible. Le dije, con toda la frialdad del mundo: no tienes idea de lo que me arruinaron. Pero ahora van a ver lo que significa perderme. Colgué sin escuchar su respuesta. Y fue ese día que tomé la decisión final: iba a divorciarme. Sin importar lo que dijeran. Sin buscar reconciliaciones. Sin darle el gusto de verme dudar. Ya no había vuelta atrás. Empecé los trámites de divorcio esa misma semana. No fue fácil, no porque tuviera dudas, eso ya lo tenía resuelto, sino por todo el peso emocional que venía con cada documento, cada visita al abogado,
cada detalle de la vida en común que tenía que desempacar como si estuviera revisando los restos de un accidente. ¿Quién se queda con qué? ¿Qué cuentas hay que dividir? ¿Qué cosas son irrecuperables aunque las tengas en las manos? No lo enfrenté sola. Mi madre me acompañó a cada reunión. Se volvió un tipo de escudo emocional. A veces me miraba como si no supiera cómo su hija había terminado en esta pesadilla, y la verdad, yo tampoco lo sabía. Pero ahí estaba. Ahí estábamos, empujando algo que parecía eterno, aunque solo habían sido 6 años. 6 años con un hombre que no me conocía realmente, y que al parecer nunca me quiso como yo creí. Al tercer día de gestiones legales, él finalmente apareció. No sé cómo supo que estaba en casa de mi madre, probablemente su madre le dijo, pero llegó sin avisar, estacionó en la entrada, y tocó la puerta con esa actitud de quien cree que con su presencia puede arreglar las cosas, como si se tratara de un malentendido y no de una traición múltiple con consecuencias irreparables. Yo no abrí, fue mi madre la que salió. Lo enfrentó con la misma firmeza con la que alguna vez me retó de niña por mentir sobre unas notas escolares. Escuché la conversación desde la sala. Él empezó diciendo lo típico, que necesitaba hablar conmigo, que todo se salió de control, que quería entender cómo me sentía. Mi madre le dijo, sin alzar la voz, ¿de verdad no lo sabes? Engañaste a mi hija con su hermana. No hay nada que entender. Lo único que puedes hacer ahora es firmar lo que tengas que firmar y desaparecer. Él insistió. Dijo que era el padre del bebé, que tenía derecho a estar presente. Mi madre no lo negó. Le dijo que sí, que tendría que asumir su responsabilidad. Pero que no se hiciera ilusiones con formar parte de mi vida, que esa puerta estaba cerrada. Y bien sellada. Después de 10 minutos de tensión en la puerta, se fue. No dijo adiós, solo bajó la cabeza y se metió al auto. Vi desde la ventana cómo se alejaba. Y no sentí alivio. Sentí algo más agrio. Lástima. No por él. Por mí. Por la versión ingenua de mí que creyó que él era diferente. A la semana siguiente, llegó el primer mensaje de mi hermana. No un texto. No una llamada. Una carta. Escrita a mano. Entregada por un tercero. Dijo que sabía que no iba a contestarle de otra forma. Y tenía razón. Esa carta fue su último recurso. La leí en la cocina, sola. Con el estómago apretado y la respiración irregular. Decía cosas como: lo que hice fue imperdonable, pero no fue planeado. Él me buscó, y yo estaba en mi peor momento. Nunca quise destruirte, solo me sentía sola y vacía. No espero que me perdones, solo quería que supieras que me duele. Después de saber que estás embarazada, no quiero seguir viéndolo. No merezco estar en tu vida. Leí todo. Cada palabra. Y luego la rompí en pedazos tan pequeños como pude. No por rabia, sino por lo simbólico. Porque eso era todo lo que quedaba entre nosotras, pedazos rotos. No contesté. No pienso contestar nunca. En paralelo, él empezó con la fase de víctima. Mandaba mensajes diciendo que estaba perdiéndolo todo, que sus amigos se habían alejado, que en el trabajo ya no lo respetaban, que su madre estaba furiosa con él. Me escribía cosas como: no pensé que esto iba a salirse así de las manos, como si el caos hubiera ocurrido solo, como si no hubiese sido él quien lo generó todo, como si el fuego que destruyó nuestra vida hubiera empezado por accidente y no porque él jugó con cerillos durante meses. Llegó a decirme que yo también tuve culpa. Porque, según él, me distancié. Que después de tantos tratamientos y frustraciones, me volví fría. Que me obsesioné con ser madre y lo descuidé. Que necesitaba afecto, que necesitaba sentirse visto. ¿Saben qué? Quizás sí me distancié. Quizás me obsesioné. Pero jamás fui infiel. Jamás rompí un voto. Jamás traicioné a la persona que dormía a mi lado cada noche. Él sí. Y lo hizo con mi hermana. Ese tipo de traición no se explica. No se justifica. No se nivela con frases vacías ni con culpas compartidas. Es suya. ¿Ente? Y va a cargar con ella siempre. Mi abogado fue claro. Podía pedir el divorcio con causa. Y eso significaba, entre otras cosas, que podía reclamar al menos parte de lo que nos correspondía compartir en lo económico, incluyendo ciertos beneficios del hospital, un seguro y algunos fondos compartidos. No me interesaba el dinero. No quiero su plata. Pero sí quería que entendiera que sus acciones tienen consecuencias, no solo emocionales, sino legales, que no iba a salirse con la suya, que no podía destruir una familia y seguir su vida como si nada. Aceptó firmar todo. No peleó por la casa. No discutió los términos, solo pidió tener contacto con el bebé. Le dije que cuando naciera, hablaríamos. Por ahora, lo único que le debía era distancia. Mientras tanto, su familia, la que yo pensé que iba a darme la espalda, hizo algo que no esperaba, se puso de mi lado. Me llamaron, me visitaron, me ofrecieron apoyo, dijeron que estaban asqueados por lo que hizo su hijo, que nunca se imaginaron algo así, que sentían vergüenza. Su madre, esa misma que había callado antes, me pidió perdón de nuevo. Me dijo que si decidía permitirlo, querían estar en la vida de su nieto.
que no sabían si él iba a ser un buen padre, pero que ellos sí iban a ser buenos abuelos. Fue lo más honesto que escuché en semanas. Y dije que sí. Porque mi hijo, sí, ya había empezado a llamarlo así, mi hijo, iba a necesitar amor, iba a necesitar una familia, y yo iba a darle la mejor que pudiera armar con lo que quedaba. Incluso si eso significaba construirla desde las ruinas. Los días empezaron a organizarse en algo parecido a una rutina. Me despertaba temprano, comía lo que podía, nunca tuve muchas náuseas, pero el apetito me venía a ratos, hacía algunas caminatas para despejar la cabeza, y asistía a todas mis citas médicas. También volví a trabajar desde casa. El hospital entendió la situación. No entraron en detalles, pero bastó que supieran que estaba embarazada y atravesando un divorcio para que me permitieran tomar distancia del caos sin ponerme trabas. Me refugié en el trabajo. En los informes, las llamadas, los estudios clínicos, cada hora que pasaba concentrada en otra cosa que no fuera él o ella, era un respiro. Porque aunque por fuera ya había empezado a recomponerme, por dentro todavía me sentía como una casa después del incendio, de pie, sí, pero quemada en todas partes. Las noches eran más difíciles. Me costaba dormir. Me despertaba a las 3 o 4 de la madrugada, y mi cabeza empezaba con la película. Me imaginaba escenas que nunca vi, conversaciones entre ellos, la forma en que se tocaban, lo que decían cuando yo no estaba. Me torturaba sola. Y no porque quisiera, sino porque hay cosas que el cerebro hace sin pedirte permiso. Una madrugada, me descubrí llorando en el piso del baño. De nuevo, sentada frente al espejo, viendo mi cara hinchada y cansada, preguntándome cómo carajos había terminado ahí. Y entonces sentí algo nuevo. Un movimiento leve. Apenas una presión extraña en el vientre. Me quedé quieta, esperando. No sabía si era real, o si era mi imaginación, pero ahí estaba. Mi hijo se había movido por primera vez. Ese momento me sacudió. No como un golpe, sino como una campanada suave. Una señal. Era real. Estaba creciendo dentro de mí. No era solo una idea o un proyecto futuro. Era alguien que ya estaba viviendo su propia historia, y yo era el canal por el cual iba a llegar al mundo. Y entonces lo supe con certeza, iba a salir adelante, con o sin él, con o sin nadie. Las semanas siguieron, y un día me tocó ver a mi hermana de nuevo, no porque la buscara, sino porque apareció en casa de mi madre, sin avisar, como si le debiéramos algo, como si pudiera arreglar esto con una conversación y cara triste. La vi desde la ventana. Estaba en la puerta, con una bolsa en la mano. Algo para el bebé, supuse. Una forma de expiar su culpa. Mi madre fue quien salió a hablar con ella, y yo solo observé, sin moverme. No escuché la conversación completa, pero capté fragmentos. Te dije que no vinieras. Solo quiero pedirle perdón cara a cara. No es el momento. Tú nunca cometiste errores, mamá. No así. No con tu hermana. Mi madre le cerró la puerta en la cara. Volvió adentro. Estaba pálida. Me dijo que si la volvía a ver cerca, iba a llamar a la policía. No porque temiera por mi seguridad, sino porque ya no le tenía ningún tipo de respeto. Y eso, viniendo de una madre hacia su hija, es devastador. La verdad, no me importó. Me daba igual si mi hermana quería redimirse, disculparse o desaparecer. Lo único que me importaba era que no estuviera cerca de mi hijo. Nunca. Unos días después, recibí una carta certificada del abogado de mi esposo. Quería formalizar el proceso de custodia. No me sorprendió. Ya lo había anticipado. Pero lo que me molestó no fue que quisiera estar en la vida del niño, sino que usara a su abogado como intermediario después de todo lo que habíamos vivido. Era su estilo, cobarde, indirecto, incapaz de enfrentar lo que causó. Acordamos, por medio de nuestros representantes, que tendría derecho a visitas supervisadas una vez que el bebé naciera. Nada más. Ningún tipo de convivencia. Ningún vamos a criarlo juntos. Nada de eso. Lo mínimo legal y punto. Cuando se enteró de esa decisión, me llamó. Contesté por impulso. Quería escuchar su voz, ver si había algún rastro de arrepentimiento real. Pero lo que encontré fue lo de siempre, manipulación disfrazada de preocupación. ¿De verdad vas a criarlo sin mí? ¿No crees que necesita a su padre? ¿Qué le vas a decir cuando pregunte por mí? ¿Vas a llenarle la cabeza de odio? Me reí. No de burla. ¿De tristeza? Le dije. Lo único que va a saber de ti es lo que hagas de ahora en adelante. Si quieres que piense bien de ti, actúa como alguien decente. No te metas con nosotras. No uses al bebé como excusa para volver a mi vida. Ya no hay nada para ti aquí. Se quedó callado. Colgó sin decir nada más. No volvió a llamar. Las semanas finales del embarazo fueron una mezcla de miedo y fortaleza. Dormía poco. Comía a ratos. Sentía que todo mi cuerpo estaba peleando por mantenerme de pie. Pero lo hacía. Porque sabía que el día estaba cerca. El día en que todo cambiaría. Y así fue. Rompí fuente a las 3 de la madrugada, en medio de una tormenta de verano. Llegamos al hospital con el cielo retumbando, como si el universo también supiera que algo importante estaba por suceder.
El trabajo de parto fue largo, doloroso, crudo. Pero cuando lo escuché llorar por primera vez, todo lo demás desapareció. Ahí estaba él, mi hijo, mi hogar, mi segunda oportunidad. Y en ese momento, supe que nunca más iba a dejar que nadie me pisoteara. Volver a casa con mi hijo en brazos fue un antes y un después. Lo miraba dormir y me parecía imposible que algo tan pequeño pudiera provocar un cambio tan brutal en mí. Yo, que venía de semanas de insomnio, de discusiones legales, de traiciones imposibles de digerir, ahora estaba completamente absorbida por ese cuerpito tibio, por sus sonidos al respirar, por su olor a nuevo. Había entrado en otra dimensión, una donde él era lo único que importaba. Y no es que lo demás dejara de doler. No, todavía dolía. Mucho. Todavía me despertaba sobresaltada con recuerdos de conversaciones, escenas que imaginaba entre ellos, palabras que se repetían como fantasmas. Pero lo que cambió fue mi eje. Ya no giraba en torno a la rabia, giraba en torno a él. Mi madre se convirtió en mi aliada absoluta. Estaba ahí todo el tiempo, ayudándome con pañales, con horarios, con las cosas prácticas que una nunca termina de aprender aunque lea todos los libros del mundo. Ella, que al principio me había roto con su "¿estás segura?", ahora estaba completamente del lado correcto de la historia. Se sentía culpable. No lo decía, pero se le notaba en cada gesto, en cada mirada triste cuando me veía cambiar a mi hijo sola, en cada silencio cuando alguien preguntaba por la otra hija. Pasaron 2 semanas antes de que el padre se apareciera. Fue un sábado. Habíamos acordado, por lo legal, que podía venir a una visita supervisada. No tenía opción de negarme sin consecuencias legales, así que accedí. Pero con condiciones: 1 hora, en la casa, conmigo presente, sin contacto físico salvo que yo lo permitiera. Y aún así, hasta el último segundo, recé para que no viniera. Pero vino. Apareció en la puerta con una caja de pañales y cara de víctima. Venía limpio, bien vestido, con la barba arreglada. Como si esa presentación impecable pudiera borrar el hecho de que arruinó una familia. Mi madre le abrió la puerta y se mantuvo en la cocina. No quiso mirarlo a los ojos. Yo me quedé en la sala, con mi hijo en brazos, y él se sentó frente a nosotros, como si estuviera visitando a un paciente. Lo primero que dijo fue: «Es hermoso». Me limité a sentir. No quería hablarle, pero el silencio se hizo incómodo. Él empezó a soltar preguntas forzadas: ¿cómo fue el parto? ¿Dormía bien? ¿Le habían salido ya los cólicos? Cosas banales, irrelevantes, como si pudiera ponerse al día con mi maternidad con preguntas de catálogo. Yo respondía con lo mínimo, no por despecho, sino por agotamiento emocional. Lo miraba y no veía a un padre, veía a una decisión rota, una renuncia, un arrepentimiento mal disfrazado de compromiso. En un momento me preguntó si podía cargarlo. Lo pensé 2 segundos y accedí. Quería ver su reacción, saber si al menos frente a su hijo era capaz de ser real. Y lo fue, por un momento. Lo tomó con torpeza. Lo sostuvo como si cargara una caja frágil que no entendía del todo. Miró al bebé, y sus ojos se le llenaron de lágrimas. No dijo nada, pero el silencio fue suficiente. Lo vi quebrarse un poco. Vi que entendía, tal vez por primera vez, lo que había perdido. No solo a mí. No solo a nuestra historia. También la posibilidad de haber vivido esto de otra manera. Me devolvió al bebé a los pocos minutos. Yo ya estaba tensa. Quería que terminara la hora. Que se fuera. Que no siguiera fingiendo que quiere estar presente, cuando todo lo que hizo fue abandonar antes de que comenzara. Antes de irse, me pidió hablar 5 minutos a solas. Acepté. Dejé al bebé con mi madre y lo acompañé al porche. Y ahí, como si se estuviera guardando lo más podrido para el final, lo soltó. Ella me dejó. No dijo su nombre. No dijo tu hermana. Solo ella. Como si yo no supiera de quién hablaba. Me explicó, entre frases cortas y silencios culpables, que después de enterarse del embarazo, ella se alejó, lo bloqueó de todos lados, le dejó una carta diciendo que no podía vivir con esa culpa, que había sido un error y que no iba a seguir. Y él, solo, sin ella, sin su familia, sin mí, ahora quería una segunda oportunidad. No conmigo, claro. Sabía que esa puerta estaba cerrada. Pero con su hijo. Quería estar. Quería que lo perdonara. Quería armar un nuevo tipo de familia, por el bien del niño. Me reí. No pude evitarlo. Fue una risa seca, sin humor. Una risa de agotamiento, de ya no tengo paciencia para tus discursos. Le dije: tú no querías este hijo. Me lo dijiste. Querías que lo perdiera. Dijiste que era una trampa. ¿Qué te arruinaba la vida ahora si es importante? Se quedó mudo. Después bajó la mirada. Murmuró algo como no sabía lo que decía. Pero ya era tarde. Le dejé claro que podía cumplir con lo legal. Que no iba a impedirle verlo si lo hacía bien. Pero que jamás íbamos a fingir una relación inexistente. Que no iba a haber fotos de familia, ni domingos de parque, ni cumpleaños fingidos. Porque una cosa es criar a un hijo. Y otra muy distinta es usarlo para limpiar culpas.
Esa fue la última vez que lo vi en persona. Desde entonces, el contacto es por correo. Frío, breve, necesario. Me deposita cada mes lo que dictó el acuerdo. No ha pedido ver al bebé de nuevo. No ha escrito más cartas. No ha enviado regalos. Supongo que el peso de su propio desastre lo aplastó. ¿Y mi hermana? Nunca más supe de ella. Mis padres cortaron contacto por completo. No la mencionan. No la nombran. Es como si hubiera muerto. Pero no está muerta. Solo murió para nosotros. Y eso, en cierto modo, es aún más doloroso. Ahora, cuando miro a mi hijo, pienso en todo lo que tuvo que pasar para llegar a mis brazos. Y aunque no lo elegí así, aunque me hubiera encantado darle otra historia de fondo, sé que voy a darle la mejor vida posible con lo que tengo. Y no necesito nada más. Han pasado 8 meses desde que di a luz, y todo en mi vida cambió. No de golpe, sino en pequeñas capas que se fueron desprendiendo con el tiempo, como si me estuviera deshaciendo de una piel vieja, curtida por la traición, para dar lugar a una versión nueva de mí. No más fuerte, eso es una mentira que nos obligan a decir, pero sí más despierta, más clara. Y sobre todo, más libre. Mi hijo ya se sienta solo. Balbucea sonidos que aún no forman palabras pero ya llenan el cuarto con sentido. Me reconoce. Me abraza con esas manitos gorditas que no entienden nada de lo que pasó antes de su llegada. Y eso, en cierto modo, es una bendición. Él no sabe nada del daño. No tiene memoria de lo roto. Para él, la historia empieza conmigo. Ahora vivimos en un departamento pequeño, pero cálido, en el centro de un barrio que huele a pan por las mañanas. Lo alquilé después de ahorrar lo suficiente con la ayuda de mis padres y algo de lo que recuperé en el divorcio. Está lejos del vecindario donde antes creía que iba a envejecer. Y cada metro cuadrado está limpio de fantasmas. No conservo nada de esa casa anterior, ni los muebles, ni la ropa de cama, ni siquiera las fotografías. Todo lo regalé, vendí o doné. No por impulso, sino porque entendí que no se puede construir una vida nueva con los cimientos podridos. Y eso es lo que eran, a objetos contaminados, fragmentos de una mentira. El padre de mi hijo, legalmente, sigue cumpliendo. Deposita el dinero a tiempo, como si eso compensara algo. Nunca volvió a pedir visitas. Supongo que entendió que no estaba preparado para sostener el tipo de paternidad que exige más que transferencias automáticas. Y aunque al principio me enojaba esa ausencia, ahora lo agradezco. Porque no quiero un padre a medias para mi hijo. Prefiero la verdad dura que la presencia fingida. Su familia, en cambio, se ha mantenido firme. Los abuelos paternos son cariñosos, atentos, respetuosos de mis tiempos. Vienen una vez por semana, traen libros, ropa, preguntan cómo pueden ayudar. Nunca cruzan la línea, nunca intentan limpiar la imagen de su hijo. Ellos también cargan con su vergüenza, y se nota. Pero decidieron amar a este niño sin condiciones. Y eso les gana mi respeto. Hace poco me llegó una invitación por correo que casi tiro sin abrir, era de mi hermana. Una tarjeta blanca, sencilla, sin remitente claro. Dentro, una nota escrita de puño y letra. No voy a insistir más, solo quería invitarte a verme, una última vez. No para pedir perdón, solo para mirarte a los ojos y asumir lo que hice. Tú decides. Y una dirección. Tardé días en decidir qué hacer. No por miedo. No por duda. Sino porque no sabía si me hacía bien abrir esa puerta, aunque fuera por 5 minutos. Lo consulté con mi terapeuta, con mi madre, conmigo misma frente al espejo, 1000 veces, y al final, fui. No por ella, por mí. Porque necesitaba decirle, no gritarle, no insultarla, sino simplemente mirarla a los ojos y decirle que ya no me debía nada, porque ya no tenía nada de mí. Nos vimos en un parque. No quise entrar a su casa. Ella estaba distinta, más flaca, más seria, sin maquillaje, sin esa mirada altiva de antes. Parecía una sombra de sí misma. Y me di cuenta de que, al final, también se destruyó a sí misma. La conversación fue breve. Dijo que había ido a terapia, que había roto vínculos con todo lo que la conectaba con aquel tiempo, que no hablaba con él, que apenas sobrevivía al día a día. No lloró. No actuó. No se excusó. Y eso me hizo quedarme 5 minutos más. Cuando terminé de decirle que no la odiaba, que no la perdonaba, pero que ya no iba a cargar con su error nunca más, me levanté. Me agradeció por escucharla. No intentó abrazarme, solo bajó la mirada. Y esa fue la última vez que la vi. Volví a casa esa tarde con una calma rara. No felicidad. No alivio. Paz. Como si al cerrar esa puerta de verdad se hubiera sellado algo dentro de mí.